La clase de hoy corresponde al cálculo de las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Ok, aquí tenemos un plano cartesiano, recordando que el eje horizontal vendría siendo el X y el eje vertical vendría siendo el Y. Hacia acá tenemos los valores de X positivos, hacia la izquierda tenemos los valores de X negativos, hacia arriba los valores de Y positivos y hacia abajo los valores de Y negativos. Entonces, esto se divide en 4 cuadrantes. Se escribe de esta manera: 1 en números romanos, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y 4 cuadrantes. Cada cuadrante mide 90 grados, entonces les voy a decir las medidas que podemos encontrar en cada cuadrante. El primer cuadrante va de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante va de 91 grados a 180 grados. El tercer cuadrante va de 181 a 270. Y el cuarto cuadrante va de 270 a 360 grados. Entonces, cada uno de estos cuadrantes tiene sus valores del seno y el coseno puede variar de signo, dependiendo de en qué cuadrante esté. Si nosotros tenemos un vector hacia este lado o el primer cuadrante, nosotros podemos denominar el eje horizontal está representado por el cateto adyacente y el eje vertical está representado por el cateto opuesto. Recordando lo primero que vimos hace unas clases anteriores, que nosotros podemos calcular el seno, el coseno, la tangente y todas las demás a través de las fórmulas de cateto opuesto entre cateto adyacente entre cateto opuesto y cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto representa al seno, el cateto adyacente representa el coseno, es decir, que si el cateto opuesto es positivo, el seno también será positivo. Y si el cateto adyacente es negativo, porque representa el coseno, el coseno será positivo. ¿Cómo quedaría eso? Como aquí tengo el cateto opuesto, que representa el seno, es positivo, y el cateto adyacente, que representa el coseno, es positivo, porque fíjense que estamos en el eje X positivo y en el eje Y positivo. Como el seno y el coseno es positivo, nosotros podemos calcular la tangente multiplicando más por más. Vamos entonces en el caso del segundo cuadrante. Si yo tengo un vector hacia este lado, el cateto adyacente, que representa el coseno, es negativo porque está hacia la izquierda, y el cateto opuesto sigue siendo hacia arriba porque está en el eje Y positivo. Entonces, como el cateto opuesto representa el seno, fíjense que aquí es positivo y en este caso el cateto adyacente, que representa el coseno, venía siendo negativo. En el caso de la tangente, multiplicamos más por menos, que quedaría menos. ¿Qué pasa si nuestro vector se encuentra en el tercer cuadrante? Fíjense que el cateto adyacente vendría siendo negativo y el cateto opuesto también vendría siendo negativo porque está hacia abajo. Entonces, recuerden que el cateto opuesto representa el seno y el cateto adyacente representa el coseno. Como ambos son negativos, entonces aquí también ambas razones son negativas. Pero la tangente vendría siendo positiva. ¿Por qué? Porque multiplicamos menos por menos, más. Vamos con el siguiente. En este caso, en el cuarto cuadrante, el cateto adyacente, como se encuentra hacia la derecha, vendría siendo positivo y el cateto opuesto vendría siendo negativo. Como el cateto opuesto está negativo, el seno también es negativo, y como el cateto adyacente es positivo, el coseno también es positivo. Por lo tanto, la tangente, multiplicamos menos por más, vendría siendo menos. ¿Qué ocurre con el resto de las razones trigonométricas? Con la cotangente, la secante y la cosecante. Esas razones trigonométricas van a tener el mismo signo que su inversa. Es decir, si el seno es positivo, la cosecante va a ser positiva. Si el coseno es positivo, la secante va a ser positiva. Si la tangente es positiva, entonces la cotangente va a ser positiva. Pasa igual con los negativos. Las inversas siempre van a tener el mismo signo que las directas. Entonces, para calcular las razones trigonométricas en el plano cartesiano vamos a seguir una serie de pasos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué cuadrante se encuentra el ángulo. Depende del cuadrante, nosotros debemos restar una cierta cantidad. Si está en el segundo cuadrante, restamos 90 grados. Si está en el tercer cuadrante, restamos 180 grados. Pero si está en el cuarto cuadrante, restamos 270 grados. ¿Por qué aquí no tomamos en cuenta el primer cuadrante, que es de 0 a 90? Porque ya vimos en clases anteriores que con una tablita nosotros podemos calcular
los ángulos notables de 0 al 90, por eso es que no está incluida entre el segundo, tercer y cuarto cuadrante, que son los que todavía no sabemos calcular, que vamos a aprenderlo a calcular en este momento. Lo último, lo siguiente es calcular la resolución trigonométrica de acuerdo al resultado que nos dio. Nosotros vamos a utilizar nuestra tablita que ya utilizamos en clases anteriores para determinar cuánto vale nuestra razón trigonométrica, y por último vamos a asignar el signo de acuerdo al cuadrante. Vamos a calcular como ejemplo el seno de 135 grados. Vamos a colocar aquí nuestro apoyo, aquí tenemos qué ángulo hay en cada uno y cuáles son los signos de cada uno. Entonces, el 135, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el segundo, porque recuerden que el segundo va del 91 al 180. Ya yo sé que se encuentra en el segundo cuadrante, entonces yo sé que cuando estará en el segundo cuadrante debemos restar 90 grados. Por eso restamos 135 menos 90 nos da 45. Entonces, el seno de 135 es el mismo que el seno de 45. Nos ubicamos en la tabla que yo les di anteriormente, clases anteriores, y obtenemos el seno de 45, que ya nosotros sabemos que es raíz de 2 sobre 2. Confirmamos ahora el signo. En el segundo cuadrante, el seno es positivo, por lo tanto lo dejamos así. Continuamos con el siguiente, la tangente de 210. Colocamos nuestro apoyo acá. ¿El 210 en qué cuadrante se encuentra? En el tercero, porque tenemos el 210 se encuentra en 380 y 270. ¿Qué hacemos ahora? Como se encuentra en el tercer cuadrante, debemos restar 180 grados. Restamos 210 menos 180. Eso nos da 30. Eso quiere decir que la tangente de 135 es la misma que la tangente de 30. Recordando nuevamente también de clases anteriores, ¿cómo se calcula la tangente de 30? Dividiendo el seno de 30 entre el coseno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? 1/2. ¿Cuánto es el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, recuerden que procedemos a eliminar las raíces, nos queda 1 sobre raíz de 3. Recuerden que nosotros jamás podemos tener un denominador con raíces, por lo tanto multiplicamos arriba y abajo entre la misma raíz que tenemos acá. Multiplicamos arriba 1 por raíz de 3 y abajo hacemos raíz de 3 por raíz de 3, que nos da raíz de 9, y eso es un 3. La tangente de 30 nos da raíz de 3. Ahora confirmamos el signo. En el tercer cuadrante la tangente es positiva, por lo tanto, se queda de esa manera, raíz de 3 sobre 3 positiva. Vamos con el siguiente. La cosecante de 330, aquí tenemos nuestro apoyo. ¿En qué cuadrante se encuentra nuestro 330? En el cuarto cuadrante, porque recuerden que el cuarto cuadrante va de 270 a 360. Como está en el tercer cuadrante, procedemos a restar 270 grados. 330 menos 270 nos da 60. Entonces, quiere decir que la cosecante de 330 es la misma que la cosecante de 60. Para calcular la cosecante, recuerden que lo hacemos a través del seno, porque recuerden que la cosecante es la inversa del seno. Se hace de esta manera. Cosecante de 60 es 1 sobre el seno de 60. ¿Cuánto es el seno de 60? El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, lo que hago es invertir ese resultado. Si el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, la cosecante de 60 es 2 sobre raíz de 3. Entonces, fíjense que tenemos un denominador con raíz, por lo tanto multiplicamos el mismo proceso que habíamos hecho anteriormente. Multiplicamos por 2 raíz de 3 y abajo nos quedaría el 3. Ahora confirmamos aquí. La cosecante de 330 es 2 raíz de 3 sobre 3. Confirmamos el signo. Recuerden que la cosecante es la inversa del seno, por lo tanto va a tener el mismo signo del seno. Verificamos en el cuarto cuadrante cuál es el signo del seno. Negativo. Por lo tanto, la cosecante de 30 vendría a ser negativo.